En un sábado más te damos una cordial bienvenida a este programa Identidad. Gracias por acompañarnos y si casualmente tú te conectaste por primera vez, déjame comentarte que en este programa lo que hacemos es estudiar un poco acerca de la palabra de Dios y comprender de su significado. Estamos listos para iniciar, esperamos que tú también lo estés. Y ahora le dejamos el tiempo al pastor Eber Roblero, que ya está listo para compartir con nosotros un poco acerca del tema especial de esta mañana. Esperamos que tú estés preparado para recibir todo ese conocimiento que nos transmite a través de la palabra de Dios. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Una vez más, qué alegría, de verdad qué alegría saber que aparta usted el tiempo para escucharnos, aparta el tiempo para vernos y quiero agradecer en especial esos comentarios que han dado allí en las diferentes redes sociales y las preguntas que también llegan a redacción para poder conversar y responderles en la medida de lo que nosotros podemos, ¿verdad? Y como dijo alguien, haga su pregunta. Si no sabemos la respuesta, ya somos dos los que tenemos ahora la pregunta, ¿verdad? Pues estamos contentos por eso. También porque han compartido muchos de nuestros temas, de nuestros mensajes, de nuestros estudios bíblicos, también los han compartido y recomiendan tanto los canales, tanto las redes sociales, como también nuestras frecuencias, ¿verdad? A nivel de la Unión Guatemalteca. Y eso ha logrado que más allá de las fronteras incluso tengamos muchos amigos, muchos hermanos, muchos estudiantes de la palabra del Señor. Y cada mensaje que presentamos está basado en la palabra del Señor. Hemos venido hablando y presentando lo que tiene que ver con la mayordomía cristiana. Y hemos hablado de los principios de la mayordomía cristiana. Hemos hablado también de la mayordomía del cuerpo humano. Y hoy vamos a hablar de la mayordomía de los dones espirituales. Los dones espirituales. Personalmente, esta parte me apasiona cuando hablamos de mayordomía cristiana, hablar de los dones espirituales. Y les voy a decir por qué me apasiona. Porque el buen desarrollo de los talentos espirituales hace que se multipliquen esos talentos espirituales. Si nos da tiempo, vamos a ver un ejemplo bíblico de un personaje que se registra en la Biblia que recibió los dones espirituales y los fue desarrollando. Pero vamos a ver más que todo hoy qué es un don espiritual. Vamos a ver también la lista de dones espirituales que se encuentran en el Nuevo Testamento, que no es una lista, por decirlo así, definitiva, pero es una lista que el Nuevo Testamento nos da para que tengamos con claridad qué es un don espiritual, porque a veces podemos confundir un don espiritual con algo que pues no es un don, sino que es algo que debe darse. Pero entremos en materia ya. Todas las personas, sí, dije
todas las personas tenemos habilidades, capacidades, talentos distintos, ¿verdad que sí? Todos somos distintos. Yo hago memoria y en mi casa, es decir, en el núcleo familiar de papá y mamá, pues somos 5 varones y nuestra hermanita, así que somos 6 en total. Pero los 5 varones, por ejemplo, somos distintos. Nacimos de una madre y somos de un padre, pero distintos. Lo bueno es que cuando nos reunimos y cuando conversamos, Dios es tan maravilloso que ha hecho un equipo, ha hecho literalmente un equipo con nosotros, porque uno tiene la habilidad de llevarse bien con todos, así que es el portavoz. Otro tiene el don de la administración, así que es el que anda regulando ahí, ¿verdad? Y siempre con una visión más allá de lo que nosotros podemos ver. Otro tiene el don de la exhortación y es que nos anda exhortando, esto hay que hacerlo, en fin. Pero estoy nada más ilustrando que eso pasa con una familia, pero pasa con una iglesia, pasa con una comunidad, pasa en su familia también. Todos los seres humanos tenemos habilidades, talentos, capacidades muy especiales y distintas a los demás. Ahora, cuando esas capacidades, habilidades, talentos se dejan guiar y cuando son, diríamos, empoderados por el Espíritu Santo, pasan a ser talentos o dones de Dios, dones espirituales. Es ahí cuando se le da ese calificativo. Un don espiritual es una habilidad entonces dirigida por Dios y para Dios. Porque alguien puede tener una habilidad, pero si no la pone al servicio de Dios, entonces se queda con esto nada más, una habilidad. Pero no puede ser un don espiritual. Hoy vamos a hablar de dones espirituales, es decir, capacidades dirigidas por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que los dones son varios, pero que los da el Espíritu Santo, que es uno. ¿Les parece si revisamos la lista de los dones que encontramos en el Nuevo Testamento? Solo para revisar, nada más. En el Nuevo Testamento, les voy a dar los capítulos y voy a leer los dones espirituales, es decir, ya los tengo resumidos. En Romanos 12 aparece una lista de estos dones: profecía, enseñanza, servicio, contribución, liderazgo y misericordia. En Primera de Corintios, capítulo 12, aparecen estos dones: profecía, enseñanza, servicio, sabiduría, conocimiento y fe. También en ese capítulo aparece el don de los milagros, discernimiento de espíritus, de curación, de lenguas, interpretación de lenguas, ayuda y administración. Creo que es la lista más larga que hay de dones espirituales en el Nuevo Testamento, si no estoy mal. En Efesios 4
se mencionan estos dones espirituales: profecía, enseñanza, apostolado, evangelista, maestro, y el don del pastorado. Pero hay otros dones. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:7 aparece el don del celibato. En 1 Corintios 13, versículo 3, aparece el don de la pobreza voluntaria. En 1 Corintios 13:3 también aparece el don de martirio. En 1 Pedro 4:9 aparece el don de la hospitalidad. En Hechos, capítulo 8, versículos 5, 6, 7 y 8, aparece el don de la expulsión de espíritus malignos. Y en Hechos, capítulo 12, versículo 12, aparece el don de la oración intercesora. Y en Romanos 11:13, pues el don de ser misionero. ¿Por qué nos hemos tomado tiempo para revisar estos versículos donde da una lista de dones espirituales? Porque con esas referencias bíblicas, ya si usted gusta, pues hace una lista general, ¿verdad? Saque la lista de los dones espirituales. Estamos viendo nada más los del Nuevo Testamento. Pero usted puede guiarse y decir, estos son entonces los dones espirituales. Estos son los dones espirituales. Ahora, viene algo que debemos aclarar. Y cuando digo debemos aclarar, es por lo siguiente. Es probable que en el mundo en el cual nos encontramos, con la naturaleza pecaminosa, con nuestros rasgos humanos, es probable que podamos confundir el propósito de los dones espirituales. Se lo voy a ilustrar. La otra vez una persona decía, yo no sé qué va a pasar en esta iglesia cuando yo muera, porque el único acá que tiene el don de la profecía, y explico, el don de la profecía en primer lugar es saber interpretar las profecías que están en la Biblia, y después de eso el Señor le puede dar también una profecía. Pero si apenas logramos entender algunas profecías de Daniel, no pretendamos que vamos a traer profecía nueva. Pero él parece que pues lograba entender algunas profecías de Daniel, de Apocalipsis, de Isaías. Y entonces él decía, yo no sé qué va a pasar cuando yo ya no esté, porque nadie más aquí sabe las profecías. Los dones espirituales no son para vanagloria de nadie. Ojo, vamos a leer cuáles son los propósitos de los dones espirituales. ¿Les parece bien? Y entre los propósitos no aparece para vanagloria, para enriquecimiento, para destacar, para ser superior. No, nada de eso. Revisemos. Dice así, Efesios 4:12 y el versículo 16, voy a resumir. Dice que los dones fueron dados para la edificación de toda la iglesia. ¿Claros? A ver, esa persona que les mencioné, que hablaba de esa manera en la iglesia, había perdido el propósito del don. El don de profecía que él decía tener no era para él, era para la edificación de la iglesia. Entonces, más bien, él no había hecho completamente el trabajo, la labor de ese don, porque no había edificado a la iglesia. Él se estaba queriendo edificar, queriendo llevar los aplausos.
Dice también la palabra del Señor en Romanos 1:12, que los dones espirituales son para alentar a los creyentes, para alentar a los creyentes. En este caso, la persona no estaba alimentando a los creyentes, más bien los estaba desanimando. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Aquí nadie. Momento. Los dones espirituales son para animar al creyente, para levantar al creyente, para hacerlo comprender mejor el plan de Dios, el plan de salvación, las escrituras, los ministerios que deben desarrollarse en la iglesia. También dice 1 de Pedro 4:7, para la exaltación de Jesucristo. Cuando una persona tiene un don espiritual, pero deja de exaltar a Jesucristo y más bien se exalta él o ella, ha perdido el propósito de los dones espirituales. Ha perdido el propósito. Por eso la Biblia dice que los dones espirituales son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a dejar claro esto. Los dones espirituales son para el crecimiento espiritual de la iglesia, de los miembros de la iglesia, pero para el cumplimiento de la misión, es decir, para la predicación del evangelio, para ganar más almas para el reino de Dios. Si alguien no ha comprendido el propósito del don espiritual, puede llegar, por ejemplo, ¿qué don se le ocurre a usted? Veamos la lista de los que está acá. El don de la enseñanza, que está en Romanos 12 y también en Efesios 4. El don de la enseñanza. El don de la enseñanza es la persona que aquello que es complicado de entender, él lo transmite de una manera tan fácil que todos lo entendemos y decimos, qué bien enseña él. Y ahí entran, por supuesto, la didáctica, la pedagogía, las maneras de enseñanza, las ilustraciones, todos los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje entran allí. Pero la persona tiene el don de la enseñanza. Ahora, si esa persona con el don de la enseñanza es para vanagloriarse, ha perdido su sentido, su propósito. Ese don de la enseñanza es para edificar a los miembros de la iglesia, para enseñar a la iglesia, para enseñar a los que aún no han venido a los pies de Cristo Jesús, enseñarles el plan de salvación. El don de la enseñanza, entonces, debe ser un don para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia de Cristo Jesús. Cuando ese don de la enseñanza cumpla ese propósito, entonces la persona que tiene ese don está bien ubicado, está en el camino correcto. Porque cada don espiritual tiene como propósito la edificación de la iglesia y el cumplimiento de la predicación del evangelio. Por ejemplo, alguien dice, no, yo tengo el don de la predicación, pero yo voy a predicar siempre y cuando hayan más de 5,000, 10,000 personas, que tenga un equipo completo, que el sonido sea de esta calidad, mejor si es de esta marca, y por favor me llevan en carro y llevan allá, la plataforma la quiero así. Cuando empiezan con toda esa serie de cosas, ha perdido el propósito del don de la predicación. Porque el don de la predicación es para hablar del evangelio eterno, es para presentar a Cristo Jesús a las personas y decirles en Jesús hay perdón, hay salvación, en Jesús hay sanidad, en Jesús hay vida eterna. Ese es el propósito de un evangelista, presentar las verdades bíblicas para que las personas lo puedan aceptar, no para vanagloriarse. Y cuando alguien tiene el don de la predicación, igual le va a predicar a una persona que tiene enfrente. Jesús le predicó a Nicodemo. Igual le va a predicar a 5,000 personas que están enfrente.
igual le va a predicar a 100,000 personas que están en un lugar. Su prioridad no va a ser la marca del sonido, no va a ser las pantallas que van a estar ahí. Su prioridad va a ser solicitar el poder del Espíritu Santo para predicar con poder la palabra de Dios. El don de la predicación, bien enfocado para edificación de la iglesia, para cumplir la misión. Y así con todos los dones podemos pasar revisando cada don. El don de la administración, claro que se requiere. Que hay administradores en la casa, en la iglesia, en la comunidad. Porque un administrador va a lograr el aprovechamiento de lo mejor de los recursos, tanto humanos como materiales, y va a saber discernir qué hacer, dónde hacer, cuándo hacerlo, conectado, por supuesto, con el Espíritu Santo. Un don de la administración es una bendición en una iglesia, en una familia, porque va a ver lo que quienes no tenemos el don de la administración no miramos. Yo conozco a hermanos que tienen el don de la administración, que de repente dicen, allá debe levantarse el templo. Ya estoy viendo los vehículos allá parquearse, ya estoy viendo el rótulo grande. Ellos miran todo, mientras que uno va y dice, no, aquí lo que hay son piedras nada más. Aquí está desnivel el terreno, aquí está. No, él está viendo un sótano allá y vehículos empezar a guardarse por ahí para la reunión que va a hacer en la nave principal. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que tener como objetivo la edificación de la iglesia, la predicación del evangelio. Avancemos. Bueno, vamos a ir una vez a ver un ejemplo, porque ya el tiempo nos ha avanzado. Felipe. Voy a resumir, pero usted lo puede profundizar. En el año más o menos 34 después de Cristo, según los estudiosos, la iglesia empieza a reconocer los dones de los hermanos. Y entre esos hermanos que tenían dones espirituales se encontraba Felipe. Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y ahí están los nombres, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Quiénes más estaban llenos de fe y del Espíritu Santo? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Nicolás, en fin. ¿Qué don tenían ellos? Este grupo de personas tenían el don de la fe y estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia lo reconoció y los reconoció que los apartó para un ministerio especial. Porque los dones espirituales son confirmados por la iglesia. Y entonces, más adelante, en Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40, nos encontramos ahora con Felipe. Y ese relato es muy interesante, porque ahora viene el Espíritu Santo, le dice Felipe, levántate, ve a tal lugar, allá va una persona, le da todas las instrucciones. Y es el relato conocido como Felipe y el etíope. Resulta que Felipe desarrolló el don de la fe, fue lleno del Espíritu Santo, y como desarrolló ese don, y estaba lleno del Espíritu Santo, ahora ya abarcó más. Tenía el don de la fe, tenía el don del evangelismo, el don del evangelismo. ¿Y saben qué otro tenía? El don de milagros. El don de milagros. Interesante, porque un don, cuando se pone al servicio de Dios, ese don espiritual, hace que se desarrollen otros dones espirituales. Y en Hechos 21, 8 al 9, a mí me sorprende esa parte, porque habla también de Felipe, como el que era ya un evangelista lleno de fe, haciendo milagros, y habla también que sus hijas poseían el don de profecía.
por supuesto, junto con él. Así que él tenía ahora el don de la fe, el don del evangelismo o evangelista, el don de milagros, el don de profecía, el don de conocimiento, el don de la enseñanza porque enseñaba. Se fueron multiplicando los dones espirituales. Es hora de ir al cierre ya. Se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Me apasiona realmente hablar de los dones espirituales. Porque Dios ha sido grande con muchos miembros de la iglesia que han puesto sus dones espirituales al servicio de la iglesia y en la ganancia de las almas. Y eso ha hecho que la hermandad hoy se multiplique. Y lugares como mi aldea, donde había un templo, ahora hay 5, 6, 7 templos. Porque los hermanos pusieron sus dones espirituales al servicio de la predicación del Evangelio. Yo alabo el nombre del Señor. Y si en algún momento yo pudiera testificarle a usted de manera personal, yo le contaría cómo Dios me ha dado dones espirituales y los multiplica cada vez más cuando solo tenía un don. Pero le pido al Señor, por favor, Señor, ayúdame a desarrollar ese don espiritual. Y Él ya me dio otro, y Él ya me dio otro. Alabado sea el nombre del Señor, porque no es para mí. Simplemente cada mañana le digo, Señor, hazme útil en tu causa. Y que no vean a un hombre, a una persona, a un apellido, a una nacionalidad, que vean a Cristo Jesús. Por eso nos apasiona presentar a Cristo Jesús, porque hemos llegado a la conclusión, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. ¿Qué don Dios te ha dado? Dios te ha dado un don, ¿verdad que sí? 2 o más. ¿Qué tal si hoy le decimos, Espíritu Santo, úsanos en tu causa? Que nos desgastemos en la predicación del Evangelio. Si crees no tener ningún don, solicítalo. Señor, yo quiero ser útil en tu causa. Dame tu bendición. Quiero un don espiritual. O Señor, yo tengo esta habilidad, pero esta habilidad no la he puesto de lleno, no la he entregado, no la he consagrado a tu causa, Señor. Así que es una habilidad cualquiera. Pero si se lo dedicas a Dios, esa habilidad, esa capacidad, llegará a ser un don espiritual y entonces será de mucha bendición para tu familia, para la iglesia, para tu comunidad, para el reino de los cielos. ¿Está bien si oramos y le pedimos al Señor que nos use con los dones y capacidades que Él nos quiere dar? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, Señor. Hemos repasado de manera rápida que la Biblia habla de dones espirituales. Hasta se dan algunas listas ahí en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Pero Señor, esa habilidad, ese talento, esa capacidad especial que has dado a cada uno de nosotros, que decidamos hoy ponerla de lleno al servicio tuyo. Consagramos esa habilidad, ese talento, esa capacidad para que llegue a ser un don espiritual dirigido por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia será edificada y muchos conocerán del plan de salvación. Porque los dones espirituales son para edificar la iglesia y para la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, por los dones que nos has dado. Siguen siendo tuyos. Los queremos desarrollar nada más para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con otro programa. Recuerda que Unión Radio frecuentemente se renueva y estamos siempre preparando programas especiales para ti. Si tú has descargado ya Unión Radio en la aplicación, puedes ver la opción TV y conocer más acerca de los programas que se preparan para que tú puedas visualizarlos. Te invitamos a que si no has descargado la aplicación, lo puedas hacer y estés conectado con nosotros. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres.